Vamos a crear un nuevo componente. Este componente va a ser la pantalla inicial de nuestra aplicación. En este vamos a colocar el listado de tareas de nuestra aplicación de manejo de tareas. Vamos a utilizar el Angular CLI para crear el componente. Para esto podemos ir hacia una terminal nueva. Vamos a presionar más acá como ya hemos visto anteriormente. Y vamos a utilizar el siguiente comando. ng generate component todo /todo-list. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar el Angular CLI, de ahí el ng, generate de generar, componente, vamos a generar un componente y lo vamos a colocar en una carpeta llamada todo y el nombre del componente va a ser todo-list. Lo estamos colocando en una carpeta todo simplemente por un tema de organización, pero esto claro no es obligatorio. Vamos a presionar enter y ya con esto se va a generar el componente. Podemos ver que ya se ha generado el componente, estos son los archivos que se generaron, también vimos que se ha actualizado el app module. Si vamos al app module, vamos a ver que ahora nuestro componente TodoList, que es el componente que acabamos de crear, automáticamente se ha colocado en el listado de declaraciones de nuestro módulo. Esto es importante porque todos los componentes del módulo deben estar declarados en esta propiedad Declarations. Vamos entonces a venir acá, vemos que aquí tenemos la carpeta todo y aquí tenemos otra carpeta llamada TodoList y dentro de esta tenemos las partes de nuestro componente. Tenemos su archivo CSS, su HTML, su archivo spec y su archivo .ts. Vamos a venir hacia la plantilla o hacia el HTML y vamos a colocar lo siguiente. Aquí vemos que tenemos un header y un botón. Con este botón le permitiremos al usuario crear tareas en nuestra aplicación. Fíjate la sintaxis especial del atributo click que tenemos aquí. Está encerrado entre paréntesis. Esto indica que cuando ocurra la acción clic sobre el botón, se va a ejecutar la función clickAddToDo que tenemos acá. ¿Y dónde va a estar esta función? Pues en la clase que acompaña este componente. Entonces vamos a ir hacia el TodoListComponent.ts que tenemos acá. Y vamos a crear la siguiente función. Vamos a venir aquí y vamos a decir clickAddToDo, que es nuevamente esta función que estamos diciendo aquí que se va a ejecutar cuando le demos clic a este botón que tenemos acá. Aquí lo que podemos hacer simplemente para prueba es colocar un alert y vamos a colocar un hola. Esto lo que va a hacer entonces es que va a mostrar una alerta al usuario cuando hagamos clic en el botón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este selector que tenemos acá y vamos a venir hacia nuestro appComponent.html y vamos a reemplazar todo lo que tenemos aquí por la directiva app-todo-list. Y ya con esto, cuando abramos nuestra aplicación, se nos va a mostrar el contenido de nuestro componente TodoList. Vamos a grabar aquí y vamos a regresar hacia Google Chrome. Y vamos a ver que ahora tenemos este mensaje aquí arriba, TodoList, y este botón Add to Do. Y cuando le damos clic, vamos a ver que se nos muestra la alerta con el mensaje hola, que es exactamente lo que esperábamos. Ahora, lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic al botón, se nos muestra un formulario en un modal de Bootstrap. Un modal es como una ventana emergente, tal cual como esta que tenemos aquí. La única diferencia es que este modal va a ser un poquito más grande y nos va a permitir colocar un formulario donde el usuario va a poder crear una tarea. Así que vamos a presionar OK. Y vamos a regresar hacia Visual Studio Code y vamos a crear otro componente. Este componente va a ser el componente que va a representar el formulario. Fíjate cómo cada aspecto o cada parte de nuestra aplicación es un componente. Tenemos un componente para el listado de tareas y ahora para el formulario de las tareas vamos a hacer otro componente. Entonces yo voy a decir ng generate component, como ya vimos cómo se hace, todo/todo-form. Vamos a crear el componente de nombre todo-form y lo vamos a colocar dentro de la carpeta todo. Vamos a presionar enter. Y ahora, luego de haber creado ese componente, vamos a regresar hacia el TodoList Component. Ahora, vamos a hacer que el botón muestre este componente en un modal. Para eso, primero debemos inyectar un servicio de ng Bootstrap para trabajar con modals. En Angular, un servicio típicamente es una clase la cual tiene un propósito bien definido.
y que puede ser utilizada desde varios lugares de tu proyecto. Una razón típica para utilizar servicios es poder compartir funcionalidad entre clases y componentes. Así, si hay una funcionalidad que tú quieres consumir desde varios componentes, pues lo normal es colocar esta funcionalidad en un servicio el cual va a ser consumido desde dichos componentes. En nuestro caso, como quizás queramos trabajar con modals desde varios componentes, pues se hace lógico que exista un servicio con este fin. En el caso de ngBootstrap, esta clase recibe el nombre de ngBmodal. Vamos a utilizar el constructor de nuestra clase TodoListComponent. Vamos a decir private, le vamos a poner por ejemplo de nombre a la variable modalService y vamos a decir ngBmodal. Y fíjate que yo puedo presionar Tab aquí y automáticamente Visual Studio Code me va a colocar el import correspondiente aquí arriba. Cuando colocamos private acá en el constructor, lo que estamos haciendo es que estamos automáticamente declarando esta variable como una variable, como un campo de la clase, la cual vamos a poder utilizar desde los distintos métodos de nuestra clase. Es decir, que no solamente vamos a tener acceso a Modal Service desde nuestro constructor, sino que también vamos a tener acceso al mismo, por ejemplo, desde nuestro método clickaddTrue. Ya con esto podemos colocar el siguiente código en nuestra clase. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos utilizando el Modal Service para abrir el ToDoForm Component en nuestro modal que vamos a crear. Vamos a traer el ToDoForm Component para poder hacer referencia al mismo. Y vamos a ver que luego lo que estamos haciendo es indicarle que cuando el modal se cierre, queremos ejecutar esta función que tenemos acá. Finalmente, para que este modal funcione, necesitamos regresar hacia el app module y colocar el ToDoForm Component, que es este componente que tenemos acá, en una propiedad llamada entryComponents, la cual podemos colocar aquí de esta manera. La razón de esto es que este componente que tenemos acá se va a crear de manera dinámica, es decir, cuando vayamos a crear el modal, y por tanto tenemos que informarle a Angular de esta situación. Ya con esto podemos regresar hacia Google Chrome si salvamos todos los archivos que hemos editado, y vamos a ver que cuando yo haga clic acá, vamos a tener ToDoForm Works, que es el contenido del modal que tenemos. Y fíjate que si yo presiono la tecla Escape, se me ha mostrado esta alerta de si ha cerrado el modal, que es exactamente lo que hicimos. Si regresamos acá, vamos a ver que en ToDoListComponent, cuando cerramos el modal, queremos que se muestre esta alerta que tenemos acá. Y si vamos al ToDoForm, si vamos a su plantilla, vamos a ver que dice ToDoForm Works, que es el contenido por defecto de un componente. Ahora lo que vamos a hacer en el próximo video es que vamos a crear nuestro primer formulario reactivo, que es el formulario en el cual vamos a crear una tarea.